Entonces pasamos al sistema cardiovascular 2. Ya Cállate, pasamos Samuel. que está formado por Cállate. corazón y vasos sanguíneos. Tenemos los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares, ¿no? Recordemos que esto es un sistema de conducción. Los vasos sanguíneos representan o forman un sistema de conducción. Tenemos arterias, venas y capilares. Tenemos las arterias. Recordemos que las arterias son las encargadas de llevar la sangre al corazón, A los tejidos de los organismos. a los diferentes Tejidos tejidos del organismo, ¿verdad? ¿Y qué sangre transportan las arterias? Oxigenada. La sangre oxigenada. ¿Cuál será la excepción a esta regla? La nombramos ahorita. ¿Cuál es la excepción a las reglas? De que ella no. La vena pulmonar. Ajá, pero en arterias. ¿Qué arteria lleva sangre desoxigenada? Desoxigenada o oxigenada. No, desoxigenada. Es la excepción a las reglas. La arteria pulmonar, ¿verdad? Ella es la excepción a las reglas en esta primera parte que vimos, porque ella va a llevar la sangre sin oxigenar del ventrículo derecho a los pulmones. Pero en general, en contexto general, pues ellas van a llevar sangre oxigenada y cargada de nutrientes. Si nosotros le hacemos un corte transversal a la arteria, nos vamos a encontrar que ella presenta 3 capas. Una capa externa o adventicia, esto es tejido fibroso, tejido conectivo fibroso. Ella evita la ruptura espontánea del vaso y limita la expansión del vaso. Tenemos la capa media. La capa media va a estar conformada por músculo liso y tejido elástico, que ya veremos de acuerdo a la ubicación del vaso, la proporción del tejido elástico y del tejido muscular. Y tenemos la íntima. La íntima está formada por endotelio, por células endoteliales. Entonces, capa externa o adventicia, capa media y la capa interna o íntima. Que ahora tenemos la clasificación de las arterias según su constitución. Entonces tenemos las arterias elásticas. ¿Qué ejemplo creen ustedes que podríamos dar aquí en las elásticas? La arteria aórtica y el tronco pulmonar. La arteria aorta y el tronco pulmonar, ¿verdad? Porque ellas son las que se van a encargar de recibir la sangre que está saliendo, que está siendo impulsada de los ventrículos. Ellas tienen que expandirse grandemente y volver a su diámetro original. Es decir, ellos van a absorber la energía que trae la sangre y devolverla para impulsar la sangre nuevamente. Entonces, la arteria aórtica pulmonar en su capa media va a presentar mayor cantidad de tejido elástico. Por eso ellas pueden expandirse cuando reciben el flujo de sangre de los ventrículos. Luego tenemos arterias de menor calibre, que son las arterias musculares. Aquí vamos a tener, aquí va a haber una proporción media entre el tejido muscular liso y el tejido elástico. Pero mayor proporción al tejido muscular. O sea, están las dos, pero hay mayor proporción de tejido muscular. ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor tejido muscular liso? Porque son de conducción. Porque son De conducción. de conducción, ¿verdad? La contracción del músculo liso va a permitir que la sangre se mantenga en movimiento y mantenga la velocidad de ese flujo sanguíneo. Luego tenemos las arteriolas. Las arteriolas son las divisiones más pequeñas de las arterias. Ellas van a estar conformadas por músculo liso. A medida que van disminuyendo el diámetro, desaparece el músculo liso y va a quedar solo endotelio. ¿Vamos bien hasta aquí?
estos son unos términos relacionados a las arterias. Tenemos la arteria colateral, que es la arteria que se origina de un vaso y va a llevar el mismo sentido del vaso que le está dando el origen. Es decir, si la arteria va hacia los dedos, la colateral que se origina de ella va a ir también hacia los dedos. Tenemos la arteria terminal. Ella se va a ramificar, pero no se anastomosa con otra arteria adyacente, es decir, no se va a conectar con otra. Esto es una arteria terminal. Ejemplo, las interlobulares del riñón, nos mencionamos la de la retina y el corazón y las del cerebro. Bueno, las del cerebro son pocas, pero sí. Tenemos lo que es la red admirable, es una arteria que se ramifica en forma de red y luego continúa su trayecto, es decir, ella hace esto y luego vuelve otra vez a su diámetro original. Tenemos como ejemplo la red admirable epidural rostral que está presente en rumiantes. La arteria recurrente es la que presenta un sentido contrario a la arteria que le está dando el origen. Por ejemplo, si la arteria va hacia los dedos, esta arteria se va a devolver hacia el brazo. Lleva el sentido contrario a la arteria que le está dando el origen. Tenemos anastomosis. El término anastomosis quiere decir que es la unión de dos o más arterias adyacentes. En una irrigación terminal no ocurre la anastomosis, simplemente hay ramificaciones, pero no hay unión con otros vasos sanguíneos. Tenemos tipos de anastomosis, tenemos la red, que es la unión entre arterias en forma de red, ejemplo la red dorsal del carpo. Tenemos el término de arco, la unión entre arterias en forma de arco. El ejemplo es el arco palmar profundo proximal y hay un arco palmar profundo distal. Tenemos los capilares, son diminutos vasos, ellos van a estar conformados solo de endotelio, ellos van a permitir la conexión entre la parte arterial y la parte venosa, entre la arteria y la vena, permiten esa conexión. Entonces tenemos una red capilar arterial y una red capilar venosa. La red capilar arterial es la que ellos están en el tejido circundante, se va a encargar de que la sangre que viene cargada de oxígeno y nutrientes pase el tejido, y la red capilar venosa se va a encargar de que la sangre que está en el tejido, que ya es sangre, productos de desecho, sangre sin oxigenar, pase del tejido, pase al capilar venoso, porque del capilar venoso se va a dirigir hacia las vénulas y de las vénulas a las venas para llegar al corazón. Esto permite, como les mencioné, la conexión entre arterias y venas, esta red capilar, pero sí ocurre la unión directa entre arteria y vena. Sí ocurre, sí ocurre eso. El ejemplo que tenemos de esa unión directa arteria-vena la tenemos a nivel de la yema de los dedos, a nivel de la nariz, en la lengua, sobre todo en los caninos. Los carnívoros, ellos no tienen glándulas sudoríparas, o sea, ellos no pueden liberar el calor corporal. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de los dedos y a través de la nariz y de la lengua, a través del jadeo. ¿Por qué? Porque ahí está ocurriendo la unión directa entre arteria y vena. Y tenemos las venas. Las venas son vasos sanguíneos, ellos van a estar tienen la misma constitución de las arterias, pero con la particularidad que sus capas son muy delgadas. Por eso podemos ver el contenido.
porque sus capas son delgadas. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando vimos la vena yugular externa, ella no se estira. ¿Por qué? Porque y se ve transparente, podemos ver el contenido. Al igual que ustedes ven en sus brazos, en sus piernas, ven un color como azulado, verdoso, es porque estamos viendo el contenido de las venas que tienen un plano superficial en los miembros. Ellas van a presentar válvulas, que son elevaciones de la pared interna que van a evitar que la sangre se devuelva. ¿Dónde vamos a encontrar válvulas? Si evita que la sangre se devuelva, ¿dónde vamos a encontrar válvulas? En los miembros. En los miembros. ¿Por qué? Porque en los dedos nosotros no tenemos un corazón que bombee la sangre con la misma fuerza con la que llegó. Se necesita tener estructuras que le ayuden a que el recorrido vaya como es directamente hacia el corazón y no se devuelva. Ajá. A nivel de la vena yugular externa también tiene válvulas. También va a tener válvulas, que va a evitar que la sangre se devuelva, sobre todo cuando se ejerce presión a nivel de tórax y abdomen. Las vénulas son las divisiones más pequeñas de las arterias. ¿Recordé? De las venas. De las venas, sí. Tenemos aquí el capilar venoso y luego tenemos la vena. Y tenemos el término de raíz de origen. ¿Qué tienen ustedes por aquí? ¿Qué es raíz de origen? Cuando venas de menor o mediano calibre se anastomosan. Para formar una de mayor calibre. Para formar una de mayor calibre, ¿verdad? Tenemos el término de afluente colateral. Una vena drena su contenido a otra de mayor calibre. Va a drenar el contenido en otra de mayor calibre. Tenemos vena satélite, la vena que acompaña a una arteria. El ejemplo que tenemos, la de vena cava caudal acompañando la arteria aorta abdominal. Aunque en miembros también nosotros tenemos venas que son satélites de las arterias a nivel de miembros, como por ejemplo la vena mediana, que es satélite de la arteria mediana. ¿Y vamos a ir hasta aquí? Sí. Tenemos ahora la circulación, tenemos dos tipos, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Tenemos entonces que hay dos tipos de circulación, una circulación sistémica o mayor y una circulación funcional o pulmonar o menor. La mayor se establece entre quién y quién. El corazón y el cuerpo. Pero no puede ser tan de forma general. ¿Qué parte del corazón? Dice en el ventrículo izquierdo. Se origina En el en el ventrículo ventrículo izquierdo. izquierdo y va a llegar, A la arteria aorta. no, llega, o sea, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo. ¿Dónde termina? En el atrio derecho. En el atrio derecho. En el atrio derecho. ¿Y la menor? Yo aquí tenía dudas cuando lo escribí. Se inicia en el ventrículo derecho. Se dirige a los pulmones, retorna al corazón a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo. Se inicia en el ventrículo derecho y termina En el atrio en izquierdo. el atrio izquierdo. Y aquí la circulación, por eso esta es la mayor, porque tiene un mayor recorrido, porque esta lleva la sangre a todo el cuerpo, y esta es corta o menor, porque va del corazón a los pulmones, del ventrículo derecho a los pulmones. Entonces aquí tenemos la circulación sistémica. Del ventrículo izquierdo se pasa la sangre a la arteria aorta, de la arteria aorta va a todos los tejidos del cuerpo y va a regresar, aquí va como sangre arterial, sangre oxigenada, regresa con sangre sin oxígeno, cargada de desechos, a través de las venas, cava craneal y cava caudal y va a llegar al atrio derecho. Se inicia en el ventrículo izquierdo,
termina en el atrio derecho. La pulmonar se inicia en el ventrículo derecho, pasa al tronco pulmonar, transporta la sangre con dióxido de carbono a los pulmones. En los pulmones, ¿qué va a pasar? Se va a oxigenar esa sangre, ocurre el intercambio allí, se oxigena y va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares, al atrio izquierdo. Entonces inicia en el ventrículo derecho, termina en el atrio izquierdo. Que ahora pasamos a la circulación fetal. Aquí es donde vemos la participación de ciertas estructuras que estaban en la vida fetal, pero que una vez que el individuo nace, desaparecen. Entonces tenemos la circulación fetal, se establece entre el feto y la madre. ¿A través de qué? A través del cordón umbilical. El cordón umbilical va a estar formado por una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Entonces la vena umbilical entra al feto, o la sangre a través de la vena umbilical entra al feto. Esta es sangre arterial. Aquí la vena umbilical es una excepción a las normas, al concepto de vena, que transportan sangre sin oxigenar, porque aquí ella está transportando sangre oxigenada. Entonces la vena, aquí entra la sangre por la vena umbilical. Cuando entra, se va a dividir en dos, una colateral entra al hígado y la otra va a contactarse o va a anatomosarse con la vena cava caudal. Entonces, el flujo de sangre tiene un recorrido hacia la vena cava caudal a través del conducto venoso. Es la conexión la conexión que se establece entre la vena umbilical y la vena cava caudal. Y la otra pues entra al hígado. Sigue la sangre como va por la vena cava caudal, va a llegar al lado derecho. Entonces llega al atrio derecho. Allí la corriente se va a dividir en dos. En una va a pasar al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, a través del agujero oval. La otra corriente, la otra parte de la sangre, pasa al ventrículo derecho y por la arteria pulmonar se va a dirigir hacia la arteria aorta. Hay una conexión entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, que es el conducto arterioso. Va a permitir la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Del lado izquierdo, recuerden que los pulmones no son funcionales, entonces la sangre por eso no pasa para allá. Hay una pequeña cantidad de sangre que logra pasar, pero es mínima. Entonces tenemos que la sangre pues pasa por esa parte, esa sangre que llegó aquí para acá, como les dije, va a pasar por la arteria aorta para llegar pues a la arteria aorta descendente. Sigue y por la arteria aorta descendente se van a originar las arterias umbilicales. Ella va a terminar como arteria umbilical derecha e izquierda para salir y va a formar parte del cordón umbilical. Aquí la sangre es sangre sin oxigenar, porque ya aquí se está recogiendo la sangre venosa del cuerpo. Entonces tenemos arterias umbilicales, vena umbilical, fosa oval, conducto arterioso. Las arterias umbilicales quedan como en el adulto, y una vez que el individuo nace, ¿qué se forma? El ligamento redondo del hígado. ¿Ah? Dice acá Ligamento que redondo. forma el ligamento umbilical medio y las arterias izquierdas. Ligamento redondo del hígado. El ligamento redondo de la vejiga. Las arterias umbilicales, ligamento redondo de la vejiga. Vena umbilical, Ligamento redondo del hígado. ligamento redondo del hígado. El agujero oval Como fosa oval. queda como cicatriz o fosa oval, ¿verdad? El conducto arterioso, Ligamento arterioso. ligamento arterioso. De hecho, ese ligamento arterioso, en carnívoros que lo he leído, a veces abraza
al esófago y le produce lo que es, llega a producir lo que es un megaesófago, porque abraza el esófago y lo estrangula. O sea, el alimento no puede pasar por allí y comienza a agrandarse la porción que está craneal a ese conducto arterioso. El cachorro, en cachorro, comienza con muchos vómitos y solo tolera los líquidos, porque es lo que va a poder pasar por ese espacio tan estrecho que está quedando, porque el conducto arterioso abraza el esófago. O sea, tiene otra patología que se llama persistencia del cuarto aórtico, que es ese conducto arterioso. Tenemos el sistema porta hepático. ¿Qué venas forman el sistema porta? A ver. Las venas de las vísceras digestivas, mesentérica gástrica y esplénica pancreática. ¿Lo dijo usted? ¿Lo dijo usted? No, lo copió mal. Lo copió mal. Sí, dice. Mesentéricas, gástricas, pancreáticas separadas. Ah, ok. No sé, es que lo escribí así como haciendo un cuadro. Pensé que era arriba y Por eso abajo. que sale mal. Sí, bueno, pueden participar. Usted puede encontrar que señala vena mesentérica, vena gástrica y vena esplénica. Solamente esas, algunos autores señalan solamente esas tres, pero algunos incluyen las venas pancreáticas y las venas cólicas. Quiere decir que es todas las venas del sistema digestivo, ¿verdad? Todo el sistema digestivo, todo lo que es el aparato digestivo, del estómago, del vaso, del páncreas, del intestino delgado e incluso del intestino grueso, porque el intestino delgado y parte del grueso van incluidos en la vena mesentérica. Entonces ellas todas se van a anastomosar y van a formar una sola vena, que es la vena porta hepática. Ella entra al hígado y se va a dividir y ahí deja, cuando entra al hígado, pues ella se divide y deja la sangre producto del metabolismo digestivo. Luego esas venas que se dividieron van a formar las venas hepáticas y esas venas hepáticas van a formar una sola vena hepática que va a llegar a la vena cava caudal. ¿Por qué? Porque recuerden que el hígado es un órgano que va a actuar como un filtro. O sea, él es el que dice que vamos a aprovechar en el organismo y que debe ir fuera. Lo que son toxinas, productos del metabolismo. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la vena cava caudal. Una vez que ha sido procesada toda la sangre que entra por la vena porta, pasa a las venas hepáticas para llegar a la vena cava caudal. Ahora pasamos a la hidratación. Tenemos la arteria aorta. Ella se origina, ¿en dónde se origina la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo. ¿Pero en qué parte? ¿En el vértice? No. No, en el atrio no. Porque recuerden que los atrios en el lado izquierdo llegan solo venas pulmonares y tienen el aurícula izquierda. En el derecho va a llegar la vena cava craneal y caudal y tiene la aurícula derecha. Sí, pero ¿dónde se origina la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo. Ella va a presentar parte, porque recuerden que los vasos sanguíneos, las arterias, van a llevar el nombre del sitio donde están. Entonces tenemos una aorta ascendente. Una vez que se origina el ventrículo izquierdo, ella se dirige hacia arriba dorsalmente, se va a llamar aorta ascendente. Luego tenemos el arco aórtico, que ella va a cruzar. Ella se origina en el ventrículo izquierdo, se dirige dorsal y va a cruzar hacia atrás caudalmente y va a formar el arco aórtico. Cuando se dirige dorso caudalmente, forma el arco aórtico. Luego se continúa como arteria aorta descendente. Si estamos en cavidad torácica, será aorta descendente torácica o aorta torácica.
y va a pasar a cavidad abdominal a través de quién? A través del músculo diafragma. ¿Cómo se llama por donde pasa? Aorta descendente. No, ¿cómo se llama por donde pasa la arteria aorta torácica para cavidad abdominal? Músculo diafragmal. El arco aórtico. No, ella está pasando la aorta torácica para la cavidad abdominal a través del músculo diafragma, pero ¿cómo se llama la parte del músculo diafragma por donde pasa? El hiato aórtico. Va a atravesar para pasar a cavidad abdominal. Entonces vamos a tener, y en cavidad abdominal se va a llamar aorta abdominal. Entonces tenemos la aorta descendente, porque ya aquí sería descendente, esta parte es ascendente y esta es descendente. Tiene una porción torácica y una porción abdominal. ¿Qué otras estructuras atraviesan el arco aórtico? El hiatus aórtico. Que la arteria. El esófago también. No, por el hiatus No, por la- aórtico. La sería. ¿Cómo? Sería acá. No, esa es la primera colateral de la aorta abdominal. Eso lo dijimos la clase pasada. Desde la clase pasada y la clase de la próxima semana. Renacido. Vena, así, ¿verdad? Y el conducto torácico. Ok, entonces aquí tenemos con la arteria aorta. Se origina en la base del ventrículo izquierdo. Va a presentar las válvulas aórticas semilunares. Ahora tenemos la arteria aorta ascendente. Va a originar, va a dar como colaterales a las arterias coronarias, una coronaria derecha y una coronaria izquierda, que le dan la irrigación ¿a quién? Al corazón. Al corazón. Entonces tenemos la coronaria, tanto la derecha como la izquierda van a emitir colaterales. Una va a ser la rama interventricular paraconal, que va a ocupar el surco interventricular o surco longitudinal izquierdo, y una rama circunfleja izquierda que va a bordear o va a ocupar el surco coronario. La circunfleja izquierda se anastomosa con la circunfleja derecha. Entonces, colaterales de la arteria coronaria, rama interventricular izquierda o paraconal y rama circunfleja izquierda. La coronaria derecha va a originar una circunfleja derecha que va a ocupar el surco coronario del lado derecho y una interventricular subsinusal o que va a ocupar el surco longitudinal derecho o interventricular derecho. Entonces, de la aorta ascendente, cuando ella va a cruzar tiene un trayecto hacia arriba y hacia atrás, es decir, un trayecto dorso-caudal, va a formar el arco aórtico. De este arco aórtico se va a formar el tronco brachiocefálico, que es este señor que está aquí. Arco aórtico origina el tronco brachiocefálico y termina como aorta descendente. Recuerden que aquí, o sea, puede ser el mismo vaso sanguíneo, pero dependiendo del sitio donde esté va a cambiar de nombre.
Aquí, por ejemplo, antes del arco aórtico es aorta ascendente. Aquí es arco aórtico y aquí es aorta descendente. Porción torácica. Pero ¿qué es lo que origina el arco? ¿Qué origina el tronco brachiocefálico? Entonces, del tronco brachiocefálico se van a originar las arterias subclavias derecha e izquierda, que le van a dar la irrigación, la arteria subclavia y la derecha, la izquierda y derecha, le van a dar la irrigación a la cavidad torácica y a los músculos que están en relación al tórax, a los que están dorsalmente, a los que están hacia el brazo, hacia el hombro, hacia la parte caudal del cuello. Y la subclavia, tanto derecha como izquierda, van a salir al espacio axilar y va a terminar como arteria axilar. ¿Por qué la nombro? Porque en anatomía 2 vamos a ver es pura irrigación. La distribución de estas arterias las vamos a ver en anatomía 2. Y el tronco brachiocefálico termina como tronco bicarotidio, que va a dar origen a las arterias carótidas comunes derecha e izquierda. Estas carótidas comunes derecha e izquierda se dirigen al cuello y la cabeza. Entonces tenemos arco aórtico, origina el tronco brachiocefálico, el tronco brachiocefálico se origina subclavia derecha y subclavia izquierda, y el tronco brachiocefálico termina como tronco bicarotidio, que a su vez va a originar arterias carótidas comunes derecha e izquierda. Ahora tenemos las colaterales de la arteria subclavia. Tanto aquí en este caso, tanto la derecha como la izquierda van a emitir las mismas colaterales. Es decir, que la primera que se va a emitir es el tronco costo-cervical vertebral. Este tronco costo-cervical vertebral a su vez va a emitir estas cuatro arterias, que son la arteria intercostal suprema. Esta arteria intercostal suprema va a irrigar parte del canal vertebral, irriga parte del pericardio. La arteria escapular dorsal irriga los músculos hacia el hombro, hacia el dorso del tronco. Cervical profundo irriga músculos de la parte caudal del cuello. Y la arteria vertebral, a ver, ¿qué recorrido tiene la vertebral? Hacia cavidad craneana y irriga el encéfalo. Esta arteria vertebral, recuerden, va a ir por el canal transverso, que está presente en las vértebras cervicales, que se forma por el agujero transverso de las vértebras cervicales, y se dirige hacia cavidad craneana. Con la opuesta, es decir, la derecha, cuando se anatomosa con la izquierda, en cavidad craneana forman la arteria basilar, que le da irrigación al encéfalo. Por eso es que cuando ocurre un accidente cerebrovascular, hay individuos que lo pueden superar, porque la arteria basilar asume la zona del encéfalo que está siendo afectada. Por eso tampoco se recomienda que se trane el cuello, porque esto puede ser fatal, ¿verdad? Por la arteria vertebral. Tenemos que luego va a emitir esta subclavia izquierda y derecha, la arteria cervical superficial, que también va a lo que es los músculos del hombro, parte de los músculos del cuello. Tenemos la torácica interna, que de aquí se van a originar las intercostales ventrales, esta que viene por aquí, intercostales ventrales, va a originar una arteria que va al diafragma, es la arteria musculofrénica, y va a originar la arteria epigástrica craneal, esta torácica interna. Importante las dos, porque una irriga músculo diafragma y la otra va a irrigar, en el caso del carnívoro, de la hembra canina o felina, va a irrigar las primeras glándulas mamarias. Cuando estemos en anatomía 2, Dios mediante, las sandalias de Judas, todo lo permitan, veremos que la irrigación de las glándulas mamarias pues es variada y es bastante compleja. O sea, por ejemplo, realizar una mastectomía pues no es cualquier cosa, porque su aporte sanguíneo, su aporte vascular es complejo, y sobre todo pues, en la hembra
hacia arriba. Vamos a ir hasta aquí. Entonces, por ejemplo, cómo termina la subclavia izquierda y derecha como arteria axilar. Y va a salir el espacio axilar. Colaterales de la subclavia izquierda, el tronco opuesto cervical vertebral, cervical superficial, torácica interna. Colaterales del tronco opuesto cervical vertebral, intercostal suprema, escapular dorsal, cervical profunda y vertebral. ¿Quién forma la subclavia izquierda y derecha? ¿De dónde se origina? Del tronco brachiocefálico. ¿Cómo termina el tronco brachiocefálico? Tronco de crecimiento. Tronco bicarotídeo. Perfecto. Ahora tenemos la terminación de la arteria brachiocefálica, del tronco brachiocefálico. Tenemos que es el tronco bicarotídeo. Se origina la arteria carótida común derecha e izquierda, se va a relacionar con el nervio vago y nervio laríngeo recurrente, es decir, van a formar el paquete vasculonervioso. Tenemos que en su trayecto las arterias carótidas comunes derecha e izquierda, porque tiene que haber una del lado derecho y una del lado izquierdo, en su trayecto ellas van a ir dando colaterales, ramas que van a irrigar las diferentes estructuras del cuello. Va a irrigar músculos, por eso van a emitir ramas musculares, va a irrigar esófago y tráquea, por eso va a dar unas ramas esofágicas y una tráquea, va a irrigar tiroides, va a emitir una tiroidea craneal y una tiroidea caudal, va a irrigar laringe como una arteria laríngea caudal y faringe, una arteria faríngea ascendente, durante su trayecto. Esta arteria carótida común va a terminar como carótida externa, carótida interna y carótida externa, interna y occipital. La occipital se va a encargar de la irrigación de las meninges. Carótida interna entra a cavidad craneana. Carótida externa irriga todo lo que es la cabeza, o sea, lo que es órganos del sistema digestivo, cavidad nasal, cavidad bucal, músculos, ojo, oído. Todo va a estar a cargo de la carótida externa. Ahora tenemos la arteria aorta descendente, porción torácica. Bueno, se encuentra entre los dos pasagos pleurales, relacionada con el nervio laríngeo recurrente lateral y medialmente, con la vena cingos dorsalmente y hacia el lado derecho, va a emitir las intercostales dorsales. Como ella va a emitir intercostales dorsales, va a las paredes torácicas y vísceras, pero también va a ir a canal vertebral para irrigar médula espinal y meninges. Es decir, que esto es una arteria de gran importancia. Va a emitir como rama visceral la arteria broncoesofágica, va a emitir una rama bronquial y una rama esofágica. La rama bronquial o la arteria bronquial se encarga de la irrigación arterial de los pulmones, porque a los pulmones entra la arteria pulmonar, pero esa es sangre que no pertenece a los pulmones. La arteria bronquial es la que le da el aporte nutricio a los pulmones y la arteria esofágica a esófago. Entonces tenemos como ramas parietales las intercostales dorsales, tenemos la arteria costoabdominal en relación a la última costilla y la arteria frénica craneal. El músculo diafragma tiene la arteria frénica craneal y la arteria musculofrénica. Frénica craneal de arteria aorta torácica y musculofrénica de torácica interna. Y la torácica interna la emite la subclavia, derecha e izquierda. Es un músculo bastante vascularizado también. ¿Vamos bien hasta aquí? Una vez que la arteria aorta torácica o aorta descendente torácica cruza el músculo diafragma a través del hiatus aórtico, pasa a cavidad abdominal como arteria aorta abdominal.
Tenemos que esa arteria aorta abdominal va a presentar ramas viscerales y ramas parietales. Las ramas viscerales, el tronco celíaco, mesentérica craneal, las renales, las gonadales, testiculares en el caso del macho, ováricas en el caso de la hembra, y la mesentérica caudal. Como ramas parietales, las arterias lumbares. Va a terminar como arteria ilíaca interna, externa y sacra media. Son dos internas, dos externas y una sacra media. La sacra media a la cola. Por eso siempre les digo que una caudotomía no es cualquier cosa, ya que la arteria que irriga la cola es terminación directa de arteria aorta abdominal. Entonces, ¿se puede desangrar? Sí. Porque la cola le irriga una terminación de la arteria aorta abdominal. Ilíaca externa irriga miembro pélvico, ilíaca interna cavidad pélvica. Ahora tenemos la arteria celíaca, va a irrigar estómago directamente como gástrica izquierda, va a emitir una rama que va para el hígado como arteria hepática y una rama esplénica que va al vaso. Cada una de ellas la subcolateral, pero esta nosotros la vemos en la anatomía 2. ¿Qué me interesa? Bueno, nada más que sepan que hay una gástrica izquierda, una hepática y una esplénica. La esplénica al vaso, gástrica izquierda al estómago y hepática al hígado. Y ahora uno que va a dar colaterales que van a irrigar páncreas, intestino delgado y intestino grueso. La mesentérica craneal va a irrigar páncreas, intestino delgado y parte del intestino grueso, como ciego y colon. Es decir, ella irriga. Lo que pasa es que nosotros esa parte no la vemos, pero en la cavidad abdominal, la cavidad abdominal la dividimos nosotros en tres: en un abdomen anterior, un abdomen medio y un abdomen posterior. Mesentérica craneal irriga abdomen medio, porque irriga es a páncreas, intestino delgado, ciego y colon. Celíaca irriga abdomen anterior, porque irriga estómago, hígado y vaso. Mesentérica caudal, bueno, después viene si seguimos el orden en que ellas se están presentando en el trayecto de la arteria aorta abdominal, tenemos las arterias renales, son dos, una derecha y una izquierda, una para cada riñón. La arteria mesentérica caudal irriga colon descendente y recto, es decir, va a irrigar parte del abdomen posterior y cavidad pélvica. Parte de la cavidad pélvica porque el recto está ocupando abdomen posterior y parte de cavidad pélvica. Y tenemos las arterias testiculares, irrigan testículo, epidídimo, conducto deferente y uréteres. Lo vimos que estaba ocupando, ¿qué ocupan esas arterias testiculares? ¿De qué forman parte, mejor dicho? Del cordón espermático. Forman parte del cordón espermático. ¿Por dónde vimos que salían al exterior? ¿A través de qué? ¿Cómo se llama eso? Es por donde está saliendo el cordón espermático. Allí está la arteria testicular, incluso hay arteria de conducto deferente. ¿Cómo se llama? ¿Por dónde sale? El examen de la próxima semana. Por el canal inguinal. El canal inguinal.
están en relación inmediatamente después de las arterias renales vendría, en el caso del macho la testicular, en el caso de la hembra, las arterias ováricas, que van a irrigar trompas uterinas, por supuesto ovario, ligamento ancho. Luego tenemos las ramas parietales, que son las arterias lumbares, son 4 o 5, van a ir a lo que es el techo de la cavidad abdominal, a irrigar los músculos, parte de los músculos sublumbares. Entonces tenemos la terminación, ilíacas internas, recuerden cavidad pélvica, ilíacas externas, miembro pélvico. Aquí tenemos parte de esas principales arterias, tenemos el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, arteria aorta, porción torácica abdominal. Aquí tendríamos femoral, ilíaca externa, ilíaca interna, carótida común. Aquí iría la vertebral, fíjense el trayecto que tiene la vertebral. Esta sería la axilar, que va a pasar hacia el músculo torácico. En la vena cava craneal se va a formar por las venas yugulares externas y el tronco venoso biyugular que lo forman las venas yugulares internas. Es decir, tenemos la vena yugular interna derecha, la izquierda, se van a anastomosar y van a formar el tronco venoso biyugular. Aquí llega la vena yugular externa, tanto la derecha como la izquierda, y van a formar vena cava craneal. La vena cava caudal se va a formar por la vena, aquí tenemos vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, vamos a poner que esta sea la derecha, entonces estas se unen y van a formar el tronco ilíaco común. Los de la izquierda hacen lo mismo, ilíaca interna izquierda, ilíaca externa derecha, forman el tronco venoso ilíaco común derecho. Estos troncos venosos se anastomosan y forman vena cava caudal. Tributarios de las venas, vena cava craneal, vena sigos derecha, en el caso de la que haya sigos derecha, vena yugular interna y externa, vena subclavia, venas costos-cervicales, venas torácicas internas, venas sigos. De la vena cava caudal, venas lumbares, testiculares y ováricas, renales, suprarrenales e intercostales. Fíjense que aquí no tenemos de las vísceras digestivas. Aquí tenemos el sistema venoso del organismo, vena yugular externa, vena cava craneal, vena cava caudal, y tenemos esta señora que viene aquí, tenemos la vena, esta señora que viene por acá, vena acigos. El individuo nace con las dos, con una derecha y una izquierda, pero al momento del nacimiento degenera una de las dos dependiendo de la especie. En el caso del rumiante, que es lo que nosotros manejamos, el patrón de nosotros aquí en la 1, desaparece la derecha, queda la izquierda. Entonces está, claro, este caballo, ¿no? Esta sería vena sigos izquierda en el caso del rumiante. Aquí es la derecha. ¿Cómo se forma ella? Por las venas lumbares, las primeras venas lumbares, y la refuerzan las intercostales dorsales. Va a recoger el drenaje venoso de canal vertebral y estructuras asociadas, por ejemplo, meninges, médula espinal, músculos sublumbares. Vena sigos izquierda va a terminar o a desembocar en qué parte. Lo dijimos por allá,
el diafragma. No No pasa, pasa por el diafragma. Ajá. exacto. Pasa hacia cavidad Hacia cavidad torácica. torácica por medio del diafragma. Ajá. ¿Dónde desemboca? Si lo mencionamos al inicio. En la vena cava craneal. No. Ese es el derecho. Estamos aquí a la izquierda. ¿Dónde lo hace la izquierda? No, ella recoge la sangre venosa del canal vertebral. En la vena encefálica. O dice en la cava superior. Pero si lo dijimos ahora. Hace rato lo dijeron. ¿No se lo olvidó? La vena cava. Eso ahí nace la derecha, hubiera sido derecha, pero la izquierda ¿dónde desemboca? En la vena cava superior. No, esa es la derecha. La vena abdominal. En el seno coronario, desemboca cigos izquierda. Ok. Tenemos el sistema linfático, tenemos los capilares linfáticos, son un tubo endotelial embutido en tejido conectivo, terminan como sacos ciegos, con una extremidad ligeramente alargada, tenemos los vasos linfáticos, comienza en los capilares linfáticos como conductos ciegos. Van a presentar válvulas, son los encargados de transportar la linfa hacia los nódulos linfáticos. Tenemos la linfa, que es un líquido incoloro claro, excepto el de las vasos intestinales, que es de color blanco lechoso y se denomina quilo. ¿Qué es el quilo? Eso es lo que tiene que ver con el alimento cuando pasa por el rumbo. Por él. Una mezcla ácida parcialmente digeridos con los jugos gástricos y el agua que se forma en el estómago durante la digestión. Es una masa pastosa, producto de la acción del jugo gástrico sobre el bolo alimenticio. No tiene que ver con porque es el bolo alimenticio antes de lo que es estómago e intestino delgado. El quilo es la linfa en sistema digestivo. Sí, porque kilo se parece, Sí. para que no se vayan a confundir. Entonces, aquí tenemos que los capilares linfáticos son tubos endoteliales en extremidades ciegas. De los capilares linfáticos se originan los vasos linfáticos, ellos están provistos de válvulas. Ellos van a llevar la linfa hacia el nódulo linfático. Cuando se va a filtrar la linfa y segregan parte de lo que es el sistema inmunológico para ir a la circulación venosa. Hay vasos linfáticos aferentes que llegan al nódulo linfático y vasos linfáticos eferentes que salen del nódulo linfático. Aquí para que se diviertan un ratico. Tenemos los troncos linfáticos, son vasos linfáticos de mayor diámetro. Tenemos el conducto linfático, se origina en la cisterna del quilo, a nivel del hiatus aórtico, que lo dijeron ustedes, atraviesa el hiatus aórtico hacia cavidad torácica. Tenemos el tronco traqueal,
va a transportar la linfa de la cabeza y cuello. Es un conducto linfático bilateral, es decir, hay uno derecho y uno izquierdo. El traqueal derecho termina en el conducto linfático derecho y el izquierdo en el conducto torácico. El izquierdo lo hace aquí, el derecho lo hace aquí. El conducto linfático derecho es el vaso linfático de la porción caudal derecha del cuello, recoge la linfa de los nódulos linfáticos cervical, torácico, axilar, y desemboca en la vena cava craneal. Tenemos la cisterna del quilo que se va a formar por los vasos linfáticos de lo que son miembro pélvico, cavidad pélvica, vísceras abdominales, y se va a encontrar caudal al diafragma en relación a la arteria aorta abdominal. Entonces aquí tenemos, fíjense, esta es la cisterna del quilo, se forma por todos los vasos linfáticos de miembro pélvico, cavidad pélvica, vísceras abdominales, van a formar esta cisterna del quilo. Y de la cisterna del quilo se origina el conducto torácico en relación a la arteria aorta abdominal. Los nódulos linfáticos son depósitos de tejido linfático, van a tener una cápsula de tejido conectivo que va a enviar trabéculas al interior del parénquima. Tenemos los linfocentros, vamos a poner a nivel de la cabeza, el mandibular, el parotidio y el retrofaringeo. Mandibular se palpa en el animal vivo. Tenemos cervical superficial y profunda a nivel del cuello, se palpa en el animal vivo. El miembro torácico tenemos el axilar, no se palpa porque el miembro torácico lo cubre. A nivel de cavidad torácica tenemos el torácico dorsal, ventral, mediastínico, bronquial. A nivel de pared abdominal y pélvica tenemos lumbar, iliosacro, inguinofemoral e isquiático. El miembro pélvico, iliofemoral y popliteo, se palpa en el animal vivo, el popliteo. A nivel de las vísceras abdominales, el celíaco, mesentérico craneal y caudal. Aquí tenemos, en el caso del rumiante, el mandibular, el parotidio, cervical superficial que se palpa en el animal vivo, que no lo mencioné, es el prefemoral, el popliteo, prefemoral y se palpan en el animal vivo. El timo está en relación a la tráquea, está presente en el animal joven. A medida que él va avanzando en edad, el timo va desapareciendo, se va retrayendo y se va a dirigir hacia la cavidad torácica